Recordemos lo que habíamos visto de renormalización para electrodinámica cuántica que involucraba estos diagramas de Feynman donde habían bucles. Vamos a ver qué se puede decir, porque ya podíamos decir bastante poco en electrodinámica cuántica, qué podemos decir en cromodinámica cuántica de lo mismo. ¿Qué pasa con la renormalización? ¿Qué pasa con diagramas de Feynman de este estilo? Entonces, vamos a empezar recordando que en electrodinámica cuántica teníamos este diagrama. Teníamos dos partículas, fotón, eh, este famoso bucle y fotón, y salían dos partículas, ¿no? Con los distintos vértices. Bien, entonces, ¿qué habíamos deducido? Algunas cosas, otras las habíamos contado directamente. Era que estos diagramas en el fondo hacían que la carga efectiva del electrón quedaba en función del momento Q que quedaba en el medio. Estaba escrito en términos de G, ahora vamos a escribir en términos de alfa, pero es lo mismo. Es alfa de módulo de Q cuadrado. Tenemos, bueno, abrimos corchete, perdón, llave. Y bueno, lo que vamos a tener ahora era la misma fórmula. Van a haber algunas modificaciones porque en vez de un G hay un alfa, pero digamos haciendo la modificación es exactamente lo mismo. Tenemos alfa 0 por 1 más alfa 0 3pi logaritmo módulo de q cuadrado sobre mc todo al cuadrado. Cerramos, cerramos. Y esto era para módulo q cuadrado, que esto era negativo, por eso vamos a escribirlo así, menos q cuadrado, de modo que si esto es negativo, con el otro menos da positivo. Bueno, esto era mayor o igual a mc cuadrado, porque en realidad lo habíamos escrito en términos de una f, esa f en realidad varía logaritmo solo en este régimen, que es el que nos va a importar. Entonces, eh, esta constante iba cambiando según se iban acercando las cargas, es decir, cuando q cuadrado era cada vez más grande, ¿no? Acá esto se va a hacer cada vez más grande, y eso era un hecho que lo interpretábamos en términos de la polarización del vacío. Entonces, a medida que se acercan más las partículas, menos completa es el pantalleo, digamos, que hace este proceso, y la carga es cada vez más grande, la carga efectiva. Pero por supuesto, esto era a primer orden porque después uno podía agregar más bucles, ¿no? Uno podía poner uno así y así. Vamos a ponerlo con los colores que veníamos poniéndolo. Vamos a poner así, así y poner un fotón, un bucle, otro fotón, eh, otro bucle y un fotón y así. Y así como ponemos dos, podríamos poner tres, ¿no? Lo tendríamos así, a ver si lo podemos hacer así, con dos y con tres. Bueno, y se entiende que, digamos, quien pone 3 puede poner 4, así que acá puede seguir. Así que uno podría sumar solo estas contribuciones, ¿no? Esto lo estamos contando, y uno puede verificar
que queda un resultado para alfa. Alfa de módulo de q cuadrado otra vez, que es alfa 0 sobre 1 menos alfa 0 sobre 3pi logaritmo de módulo de q cuadrado sobre mc al cuadrado. Y bueno, esto también era en módulo de q cuadrado mucho más grande que mc al cuadrado. Bueno, primero, lo que estamos sumando acá es bastante parecido a sumar 1 más x cuadrado, etcétera, que esto da 1 sobre 1 menos x, y por lo tanto esa es la razón por la cual uno puede hacer esa suma de algo. Pero también hay que decir que estamos dejando afuera otros posibles diagramas, como puede ser este. Así, fotón, después que haya un bucle, y que haya otro acá. Pero a su vez estos pueden estar conectados así. Entonces solo estamos sumando algunos, ¿no? Porque acá, por ejemplo, era importante cuántos vértices teníamos para ver el orden. Y entonces, bueno, hay algunos que quedan afuera, porque pues habrá alguno que tiene esta cantidad de vértices o parecido subiendo por acá, pero son solo esos. Así que es bueno aclarar eso. Bueno, entonces, si observamos esta otra fórmula, tiene una divergencia cuando tenemos que el logaritmo de módulo de q cuadrado sobre mc cuadrado sea igual a 3pi sobre alfa 0. Porque, digamos, si esto es esto de acá, esto se cancela, da 1, 1 menos 1, 0, y esto explota. Pero lo que ocurre es que para que esto ocurra, tenemos que tener una energía de aproximadamente 10 a la 280 megaelectronvolt, por lo que en principio esto no sería un problema. Ahora, ¿qué pasa si vamos al mundo de cromodinámica cuántica? Porque yo podría tener también, ¿no? Algo así. Vamos con el color de antes. Así. Gluón, bucle, gluón, y salen dos. ¿No? Y en el fondo representa lo mismo que esto. Pero sabemos que en cromodinámica cuántica todo es peor. ¿Por qué? Porque también podría tener algo así, parecido a esto, que es tener gluón y después gluón con gluón, que esto no pasaba en electrodinámica cuántica, así que podríamos tener un bucle de gluón. Una cosa así, gluón, y ya vimos que encima cada vez que teníamos un vértice con 3 gluones, esto se complicaba mucho más, ¿no? Y podríamos tener también algo así, tener gluón y en un vértice, ahí sí, tener un gluón, porque acá es como que está enrulado, pero acá puede ser que haya en un punto tengamos 3 gluones. Es decir, que tengamos ahí, digamos, vértice acá, un solo vértice acá y uno acá, a diferencia de acá tendríamos este vértice acá y este ahí. Por lo tanto, sabemos que esto puede ser bastante complicado. Podríamos también tener algo así. Partícula, partícula, gluón, gluón para este lado, gluón para el otro lado, partícula, partícula, partícula. Con vértices acá, acá, acá y ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a contar de esto? Bueno, digamos,
lo que va a ocurrir, así como de alguna forma los fotones hacían un efecto pantalla, acá los gluones pueden hacer una contribución al revés, una antipantalla. Em, entonces, ¿cómo queda la fórmula para la constante? Ahora sería la de la fuerza fuerte, que también va a depender del módulo de Q cuadrado. Esto, por supuesto, lo estamos contando, porque ya vimos lo difícil que es para la electrodinámica cuántica. Bueno, tendríamos un alfa S de mu cuadrado, que ahora decimos que es, va a cumplir lo mismo que ms cuadrado. Tenemos 1 más alfa S mu cuadrado sobre 12 pi 11 n menos 2f. Acá aparecen cosas también que es solo de el color. Logaritmo de módulo de q cuadrado mu cuadrado. Esto para módulo de q cuadrado mucho mayor a mu cuadrado. Ahora, entonces, vamos a escribirlo acá. N es el número de colores. Es decir, esto sale por fuera del modelo estándar. Es como más general. Para nuestro caso tenemos 3. F es cantidad de sabores. Nosotros tenemos 6. Entonces, en cualquier teoría donde pase que 11n es mayor a 2f, lo que va a pasar es que va a dominar el antipantalleo, por decirlo de alguna forma, y la constante de acoplamiento va a decrecer a medida que q cuadrado aumente. Así que eso, digamos, es contrario a lo que pasaba en electrodinámica cuántica, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ocurre eso, 11n le gana a 2f y lo que vamos a tener es justamente que ese antipantalleo gane. ¿Y cómo lo enganchamos con algo que ya sabemos, que es la libertad asintótica? Es decir, a medida que asintóticamente tenemos partículas más cercanas, la fuerza fuerte se va haciendo cada vez más chica, con lo cual está representado con cómo esta constante se va achicando. Y es otra de las características de la cromodinámica cuántica junto con el confinamiento del cual ya hemos hablado. Ahora, ¿qué pasa con mu? Si nos fijamos, no tenemos el alfa cero de electrodinámica cuántica. Es decir, no tenemos el parámetro que sí tenemos en electrodinámica cuántica para decir, bueno, esta es la carga del electrón, la de siempre, y después tenemos las modificaciones. Entonces, en realidad, el mu cuadrado representa un parámetro, en el fondo puede sonar arbitrario, pero que nos permite tomar un alfa S0, por llamarlo de alguna forma, y hacer la expansión y justamente tomarlo como referencia donde módulo de q cuadrado es mucho más grande que ese valor básico. Pero eh, lo estamos tomando nosotros eh, como quisimos, por decirlo de una forma, respetando que sea un valor chico con respecto a módulo de q cuadrado. De hecho, uno puede introducir una nueva variable lambda grande, definida como lambda. eh, Uno la puede tomar como logaritmo de lambda cuadrado igual a logaritmo de mu cuadrado menos 12 pi sobre 11n menos 2f por alfa s de mu cuadrado. Y entonces la constante de acoplamiento, la alfa s de módulo q cuadrado, se puede reescribir como 12 pi 11n menos 2f
logaritmo del módulo de q cuadrado sobre lambda cuadrado. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que bueno, yo puedo redefinirla, la constante, de esta forma, de modo que puedo reescribir esto por ahí de una forma más fácil. Entonces, hay que tener en cuenta que el alfa s de mu cuadrado aparece acá. Por lo tanto, no es que uno pueda tomar lambda de cualquier forma, a diferencia del mu, si se quiere, pero bueno, sí permite compactificar la fórmula que teníamos, pero aún así hay que obtener números que experimentalmente uno debería corroborarlos. Por eso, entonces, podemos ver cómo de electrodinámica cuántica, acá sí en cromodinámica cuántica hay bastantes cuestiones que cambian y que son muy importantes para todo lo que es lo que estuvimos viendo.